tenemos un invitado, rosarino, que nos va a venir a contar, y vamos a charlar con él, acerca del modelo argentino para el proyecto nacional. Así que sin más, lo presento. Juan Carlos Perrone, te damos la bienvenida. Buenas noches. Bien. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Agradecido por el espacio para poder difundir estas cuestiones del modelo argentino y estoy a disposición, como siempre. Ustedes arranquen cuando quieran nomás. Dale, buenísimo. Juan Carlos, contanos imagínate que del otro lado hay gente que sabe del tema, que lo conoce a Martín, que conoce el Movimiento de Liberación Nacional, pero después hay otra gente que no sabe, que no conoce. ¿Cómo le presentarías, a tu manera, el modelo argentino para el proyecto nacional? Bueno, realmente el modelo lo presenta el general Perón el 1 de julio de 1974, ¿verdad? Perdón. ¿1 de mayo? El 1 de mayo, no el 1 de julio. 1 de julio se nos fue. Unos días antes de su partida física. Y habría que conceptualizar por qué el general Perón presenta la necesidad del modelo en ese momento. El peronismo arranca planificando y analizando las realidades del país en el 43 y desarrolla una idea de cómo resolver una serie de inconvenientes que tenía la Argentina en aquel momento y fundamentalmente la dependencia de Inglaterra en lo comercial, en lo financiero, en lo cultural también. Esa planificación que desarrolla el peronismo, que se da primero en el GOU y luego en el Consejo de Posguerra, hace una evaluación de los sucesos, de los acontecimientos, no solo internos, sino geopolíticos, y postula un plan de gobierno. Ese plan de gobierno llevado y los instrumentos que se iban a utilizar para ese plan de gobierno. Ese plan de gobierno desarrollado permite en el 47 postular la independencia económica, ¿no es cierto? Y sigue desarrollándose y resolviendo los inconvenientes de aquella Argentina, desarrollando el proceso industrial, y lo que Perón llama en aquel momento el salto a la rana. El análisis era cómo nosotros podemos llegar a un escalón de poder suficiente como para decir que estamos independizados económicamente, y ese escalón lo debemos desarrollar en un corto tiempo. No tenemos mucho tiempo, ¿por qué? Porque los países que salen de la guerra nos daba el tiempo, la ventana de tiempo necesaria para nosotros encarar el proceso de industrialización, fundamentalmente sobre la base de la sustitución de importaciones. Hay en eso una larga discusión académica que siempre tuvimos en la facultad, que los compañeros marxistas criticaban el desarrollo de ese proceso económico porque Perón no había hecho lo mismo que el socialismo real, que era desarrollar primero la industria pesada y luego el resto, mientras que el peronismo actuó en forma distinta. Bueno, la discusión se zanjaba muy fácilmente. Nosotros no tuvimos necesidad de armar una Siberia y de matar
a millones de tipos en aras de la revolución, sino que al contrario, lo que logramos del 46 al 55 fue la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. En ese sentido, ese fue la estrategia que tuvo el peronismo, que luego la completa Frondizi con la petroquímica, con la profundización del complejo del acero, o sea que se pudo desarrollar luego porque había un mercado interno que iba a tomar esa producción y había un mercado interno que tenía consumo, ¿no es cierto? Llegado, pero eso fue, esa planificación lleva a la Argentina al 73, porque asimismo los gobiernos militares que desarmaron algunas de la planificación que hizo el peronismo, no llegaron a desarmar totalmente el entramado industrial. Es decir, las chimeneas puestas por el peronismo en la realmente década ganada, no hubo otra, que fue la del primer gobierno peronista, ese entramado industrial, ese entramado de talleres, proveedores del entramado industrial, el peronismo lo desarrolla a través de lo que nosotros interpretamos que fue el Estado empresario, que fueron las empresas del Estado, motorizando el desarrollo y produciendo el salto de las pymes de aquel momento o de los talleres en aquel momento a transformarse en industrias a través de ser proveedoras de estos conglomerados económicos que había armado el peronismo. El ejemplo más paradigmático de este funcionamiento entre Estado empresario y sector privado fue Sean Di Tella. Sean Di Tella, que era un tano que vino con una mano atrás, otra no era con una mano atrás, otra adelante, pero que realmente fabricaba cosas muy pequeñas a través de lo que fue la posibilidad del Estado empresario, desarrolla la industria más grande de Iberoamérica. Es decir, empezó con una cuestión, siguió con heladeras, con televisor, con ventiladores, autos, máquinas perforadoras de petróleo, generó SIAT, que hoy después se quedó Techín con eso, que era una fábrica, una enroladora de caños, digamos, precisamente para el petróleo, esto a través de que existió YPF. Si YPF no hubiera existido, no se podría haber desarrollado esa parte de la industria. Luego, bueno, hizo motonetas, autos, etcétera, y después colapsó por dos cuestiones. Una, porque ya se preveía el desmantelamiento de las industrias argentinas, y porque, es mi opinión personal, Di Tella, el hijo, compra lo que le venden en Estados Unidos en un máster que hizo, que había que desprenderse de una cantidad de empresas y, bueno, la castración intelectual que yo hablo de una dirigencia argentina, de intelectuales y de empresarios que compraron un modelo que los iba a destruir realmente. Llegado al 73, Perón dice, está bien, todo esto está, pero esta es la base. Y dice Perón, nosotros construimos una revolución, cumplimos las 4 etapas de la revolución, pero debemos afianzar esa revolución y debemos retocar la teoría de la doctrina. O sea, cuando Perón viene, hace la actualización doctrinaria y dice, hay que reconstruir la teoría de la doctrina.
¿Cuál es la teoría de la doctrina? Es la ejecución práctica de esa doctrina. Y propone a los argentinos el modelo argentino. El modelo argentino es el marco doctrinal donde había que pensar el país hacia el año 2000 y adelante. Y hace un análisis de todos los sectores. Habla de la cultura, por eso introduce la cuarta bandera, que es el nacionalismo cultural. Habla fundamentalmente y dice que el eje fundamental que hay que tomar sobre el proceso de liberación nacional es el científico-tecnológico, lo marca como un eje fundamental, ya en aquel momento, ¿no? O sea, pensemos en dónde estamos en los 70, no estamos en la era de la IA, no estamos, sino que estamos entrando en el paquete tecnológico actual, pero no habíamos ni siquiera llegado a esa instancia. Lo desarrolla y lo propone al país. Y dice, creemos los consejos, porque, bueno, hay una cuestión clara en el peronismo que el fuego que más calienta es el que viene de abajo, ¿no es cierto? Bueno, entonces dice, armemos los consejos en el seno de las organizaciones libres del pueblo, en el seno del pueblo, para que vayan armando esta cuestión, vayan pensándose. Decía bien Perón, hay naciones que llevan años o siglos pensándose. Hay otras que han debido pensarse por una cuestión forzada que han sido las guerras. Nosotros, en aquel momento, no teníamos ni una ni la otra. Somos un pueblo joven y no estamos acuciados por ninguna guerra. Por lo tanto, lo que debemos es un esfuerzo personal para pensarnos a nosotros mismos en un proyecto de nación que debemos lanzar hacia el futuro. Y dice bien, el modelo será los que los pensadores e intelectuales formulen y propongan, lo que el pueblo argentino acepte de ello y lo que la realidad política y la construcción de poder organizado, de poder popular, nos permita realizar. Bueno, entramos en el 76 sobre eso, ¿no? Todo lo que se postuló en ese momento, la revolución el derrocamiento de Isabel Perón en marzo del 76, viene precisamente a destruir y a desmantelar las bases que había sembrado el peronismo durante todos esos años hasta ahora. Lo que no pudo hacer el Onganiato, que lo intentó, porque con Onganía empiezan las primeras extranjerizaciones de empresas, lo viene a hacer Martínez de Oz, instalando el plexo jurídico del coloniaje. Bueno, desde el 76 en adelante, todo lo que hemos visto hasta ahora ha tenido que ver con esas bases sentadas en aquel momento. En ese golpe. En ese golpe, ¿no? En ese golpe que lo dan los militares por una estupidez que nos llevan a una discusión este-oeste en la cual Argentina no tenía que entrar, pero que detrás de eso hay una inteligencia que es la de destruir el entramado industrial. ¿Por qué? Porque ya en aquel momento el plan Kissinger era que América y luego África debían ser las proveedoras de las materias primas del primer mundo. A África la destruyen
y América no terminan de destruirla porque alguien necesitan, ¿no es cierto? África viene después. Ese plan que tiene que ver con la División Internacional del Trabajo establece que Argentina sea totalmente primarizada, que queden algunos enclaves industriales que a ellos le pueden servir. ¿Por qué? Porque en aquel momento 20 y pico millones, hoy casi 50, hay que darles de morfar, hay que vestirlos, se deben movilizar en algunas cosas, en algunos en auto, en moto. Entonces hay un pequeño entramado industrial que debe funcionar para sostener las necesidades de ese pueblo, pero ese entramado industrial tiene que ver con una programación internacional de lo que es el trabajo. Ejemplo claro de esto es la cuestión del sector automotriz con lo que respecta al Mercosur, que es claramente un acuerdo entre el polo San Pablo y el polo porteño de cómo debe funcionar esto, y totalmente relacionado con esa división internacional del trabajo. Por eso nosotros fabricamos los autos grandes y Brasil fabrica los autos chicos. ¿Por qué? Porque se entiende que en esta división internacional el principal centro industrial de Sudamérica es Brasil y no Argentina. Eso estamos claros. Bueno, Menem viene a perfeccionar esta postulación de la destrucción del entramado industrial. No sin antes haber pasado el alfonsinato, que es un desastre desde el punto de vista ideológico. Por eso yo a veces me río cuando se pone a Alfonsín como el padre de la democracia, cuando en realidad la democracia la conseguimos en las calles a través de los distintos paros que hizo el movimiento obrero y que llevó a la camarilla militar a tener que desprenderse luego inclusive de la derrota de Malvinas, ¿no? Pero el alfonsinato viene a desmalvinizar, viene a traer la idea del progresismo español, fundamentalmente, con sus relaciones que él tenía. Hay un hecho, yo siempre cuento, anecdótico en Rosario. En Rosario gobernó durante muchísimos años el socialismo, lo que en aquel momento fue el Partido Socialista Popular, etcétera, etcétera, que se divide en dos precisamente porque unos responden al progresismo español y otros al francés. Es decir, hasta este punto tenemos la dependencia intelectual de Europa. Estamos hablando en los 80 o parte de los 90 también, ¿no es cierto? Bueno, luego de ese fracaso y de ese desastre económico que fue Alfonsín, con la hiperinflación, la toma de comercio, la gente en la calle, etcétera, etcétera, se plantea la cuestión de Menem, primero sobre una pata en alguna medida industrial con los Born, pero después sobre una pata claramente financiera, que es la de Martínez de Oz, cuyo desarrollo lleva a que se estigmatice fundamentalmente la herramienta con la cual se construyó la economía peronista, que son las empresas del Estado. O sea, Menem viene a destruir el instrumento y la base de esa economía peronista, que son las empresas del Estado. Por eso, más allá de que la única forma de mantener un ficticio 1 a 1 era hacerse de dólares de algún lugar, desarrollan las dos ideas: hacerme de dólares para mantener esta situación ficticia, pero
en base a destruir el entramado industrial. En esa cuestión surgen los mismos tipos que hoy gobiernan la Argentina, que han gobernado la Argentina desde desde el 91, digamos, del 90 en adelante, que son los concesionarios de Menem, o sea, los tipos que se quedaron con Somisa como Roca, los Macri, los Dernequian, los Madanes, o sea, hay todo ese entramado de lo que algún compañero equivocado cree que es la burguesía nacional, no son realmente la burguesía nacional, sino que son un conjunto de sinvergüenzas que se quedaron con la economía del país porque Menem se las entregó. Y se las entregó destruyendo lo que eran las empresas del Estado, destruyendo las corporaciones, la Corporación Nacional creada por Perón en el 73 bajo la ley 20558, que pasó a ser el 14 o 15 entramado industrial más importante del mundo. Es decir, esta cuestión que ha sido acallada realmente. Yo hoy es el Día del Economista y le mandaba un mensaje a algunos compañeros diciendo que a cómo han llegado a tener tal castración intelectual que las discusiones que tienen los economistas, digamos, no sé, del campo nacional, ¿sí? Para no decir totalmente peronista, es negar la economía peronista que existió. Es decir, no es que nosotros estamos formulando con el Estado empresario una utopía. Claro, no es una utopía, es una realidad efectiva que existió y fue exitosa. Así como existió el socialismo real, también existió el peronismo real. El peronismo real fue lo que existió, no lo que interpretan algunos tipos que va a ser o es el peronismo. La interpretación del peronismo es de sinvergüenzas. Esta interpretación del peronismo la ha hecho el kirchnerismo durante varios años y fracasó, ¿no? O sea, no es que el kirchnerismo fracase económicamente porque viene Axel Kicillof y entonces se le ocurre devaluar. Eso es una sinvergüenzada y un basismo intelectual mentiroso. Hay que devaluar porque el modelo que instaurado en base a la demanda llega a un punto que desaparece. Eso produce inflación porque la demanda supera la oferta e invariablemente viene el proceso inflacionario. ¿Por qué supera la oferta? Porque los ñatos que se quedaron con la economía del país nunca estuvieron en idea de reinvertir, sino en idea de fugarla al extranjero o pasarla a campos, etcétera, como hay cantidad de empresarios que han vaciado sus empresas porque en algún momento era más negocio sojizar que tener su industria. Estos tipos no estaban de acuerdo en eso. No es que se rompió un acuerdo, como dice algún compañero, y yo lo sentaba tal y le decía esto y mandame los... Mentira, eso es una estupidez. El país no se maneja de ese punto de vista, ni los industriales son tan idiotas como para... o sea, van a acordar con vos que te voy a mandar 4 camiones de cosas, pero después te la voy a ganar de otra forma, digamos. O sea que el sistema regulatorio no es un sistema de economía peronista. Es mentira que el peronismo sí, por supuesto, que tuvo la regulación sobre sectores de la economía, pero fundamentalmente la economía peronista se basó
en el desarrollo industrial, en el pleno empleo que se dio a través del promotor de esa economía, que fueron las empresas del Estado. Es decir, no, cualquier buen y mal intencionado va y lee, va y revisa los diarios, la historia, los libros, etcétera, etcétera, y no puede discutir esto. No hay discusión sobre la verdad vale por sí misma, no hay interpretaciones sobre la verdad, no nos podemos poner a discutir si la pared es blanca o es negra, no, es blanca o es negra, o sea, no, y vemos la pared y si es blanca, no discutamos más, muchachos, o sea, esto es una locura. Esta idea del modelo argentino, nosotros, con Martín y con los demás compañeros del Movimiento de Liberación Nacional, creemos de que es el encuadramiento necesario para lograr un acuerdo de objetivos. Argentina necesita reconstruir la comunidad de destino. La Argentina, como bien dice Vuela, no viene de crisis en crisis, viene de una decadencia del 76 en adelante. Entonces, esa decadencia ha producido el desmembramiento de la comunidad nacional, la construcción de distintas tribus del sálvese quien pueda y el enfrentamiento de intereses que no sirven a la unidad nacional. Esto agravado indudablemente por una falta de dirigencia que lo único que se ha preocupado es por engrosar sus bolsillos, eso es claro. El escarmiento, el tronar el escarmiento, que fue Milei, porque realmente lo que hace el pueblo con Milei es hacer tronar el escarmiento, y bueno, esperemos que lo sepamos entender, que no es una idea de que ahora vamos a ser todo libertario y qué linda, no, realmente lo que el pueblo realiza es un rechazo a toda una clase dirigente y pretende dar espacio a que podamos reconstruir una nueva dirigencia nacional. El marco para construir esa dirigencia nacional es el modelo argentino. No hay otro. No nos podemos poner de acuerdo si salimos con señorita o salimos con señorito. La verdad que eso es una elección personal de cada uno. Nos debemos poner de acuerdo cómo vamos a remontar esta decadencia, cómo rescatamos los instrumentos que nos sirvieron, cómo hacemos un análisis de la situación. Porque el mismo análisis que se hizo en el 43 no es muy distinto al que hemos llegado hoy. Hoy tenemos 6, 7, 8 sectores estratégicos totalmente extranjerizados y que no están al servicio del desarrollo ni industrial, ni de la nación, ni del bienestar del pueblo. Entonces, en este sentido, hay que rescatar la idea de Perón, que lo postuló hace ya años, que es la idea de pueblo y nación en armas. En este sentido, Argentina es una semicolonia, con una parte de su territorio usurpado y con otras partes de su territorio ocupados por el extranjero y con su economía totalmente extranjerizada. Por lo tanto, la consecución de esta revolución y el llegar al objetivo de la liberación nacional implica aceptar que hay un enfrentamiento. Y entonces, si hay un enfrentamiento, nosotros debemos preparar la nación para ese enfrentamiento, que no es un enfrentamiento agresivo, sino que es una posición defensiva, que eso es pueblo y nación en armas. Para esto,
¿qué hay que hacer? Dice Perón tomándolo del alemán Van der Goltz. El soldado que primero cae en una batalla es el mal vestido, el mal alimentado, el mal dormido, el que no tiene comunicaciones, al que le falta logística, el que está mal pertrechado, al que le falta arma, al que le falta balas, y que no tiene la voluntad de vencer para poder oponerse al enemigo. Bueno, esta cuestión es la nación hoy. Nosotros tenemos la cordillera de los Andes ocupada por las mineras de falsa bandera canadienses o neozelandesas o lo que sea, que realmente son inglesas, donde se llevan el oro, la plata, el cobre y los barros, donde dentro de esos barros están los metales raros, por 2 pesos. Es decir, la Constitución del 94 malignamente entrega a las provincias la posesión de la negociación de sus riquezas y lo pone a discutir un ratón con un león, digamos, ¿no? O sea, está claro quién iba a ganar esas discusiones. Bueno, esas discusiones las han ganado las mineras. ¿Por qué? Porque hacen una escuela y dan trabajo. O sea, el verso ese comprado por los gobernadores porque necesitan indudablemente ingresos para poder perpetuarse en una monarquía provincial que es la que existe en Argentina en todo el NOA y el NEA desde hace años, nos lleva a comprar una cuestión que es totalmente desastrosa para los intereses nacionales. Nosotros tenemos un problema grave en el sector externo, producto de nuestra dependencia de insumos extranjeros para producir bienes argentinos. Por lo tanto, nos faltan dólares. Ahora, nos faltan dólares, pero desde el sur, desde Santa Cruz, la provincia de Néstor y de Cristina, donde bajo su gobernación se instaló la principal minera de oro de la Argentina, o sea, los tipos se llevan el oro por un 6, un 7 o los cientos de regalías que servirán a la estructura provincial, pero resulta que, ¿cómo puede ser que el oro cuesta tanto sacarlo? Está ahí. Es decir, esto es lo mismo con el cobre, es lo mismo con la plata. Bueno, es indudable que esta es un área estratégica para el país. Por una cuestión que sirve como sustento metálico a nuestras reservas, porque el oro, la plata o el cobre son liquidables en el mercado internacional cuando se me cante. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos en los yacimientos explorados y no explotados, que a través de fabricaciones militares tomemos dominio sobre esos yacimientos y los explotemos. Sobre el resto de yacimientos en explotación, habría que analizar cuál es la medida, pero indudablemente nosotros debemos crear la Corporación Nacional Minera que se haga cargo de todos esos yacimientos, algunos directamente y otros a fazón. ¿Qué significa esto, a fazón? Es ir a decirle al señor minero canadiense: mire, muchacho, usted es minero, ¿no es cierto? Bueno, nosotros nos parece extraordinario que usted sea minero. Sáquenos el oro y póngalo a puerta de yacimiento. Nosotros le vamos a pagar lo que discutamos que es el costo de extracción, pero el metal de ahí para acá es nuestro, va a nuestros galpones
y nosotros haremos Acá no con se el va. metal lo que mejor nos parezca que hay que hacer. Exactamente. Indudablemente no es tan así la discusión, ¿no es cierto? Sí. Pero esta Ahora, es... ¿qué país sale o es soberano cuando no maneja sus recursos estratégicos? Tanto desde la minería, el acero, la logística. Cuando vos no manejas todo eso y estás dependiendo de extranjeros, estás a la buena de Dios. Sí, Nelson. Sí, y también le quería preguntar a Juan Carlos, un gusto escucharlo, Juan Carlos, dando estas explicaciones, ¿no? Pero arranquemos ya de por sí que los gobernadores de cada provincia hacen de estas cosas su patrimonio que le corresponde a cada provincia, obviamente, pero que es un bien nacional. Pero que la justicia, por ejemplo, siempre nos tiene abandonado a la buena de Dios que las multinacionales vengan y hagan lo que quieran en el país. Bueno, esto es un problema de conducción. Luego, la judicialización o no de las situaciones generalmente se producen por falta de conducción. Los gobernadores está claro que hoy tienen potestad sobre sus yacimientos, pero si nosotros conducimos esta cuestión y los gobernadores, en vez de quedarse con el 3, el 4%, se pueden quedar con el 15%, no son ningunos estúpidos para decir que no. Por lo tanto, no hay voluntad a nivel nacional como para proponer esta corporación minera, donde indudablemente debe ser federal. Es claro de que no vamos a pasar de un federalismo de separación, como es el que propone la Constitución del 94, a un unitarismo a ultranza. No, nosotros estamos de acuerdo de que constituimos un país federal. Ahora, también estamos de acuerdo que quien produce la planificación de ese país federal es el gobierno central y que luego hay una cantidad de asociaciones hacia abajo, hacia las provincias, hacia los municipios, que deben participar de las riquezas naturales. Eso es una cuestión, hay una cuestión clara, la queja de las provincias pampeanas de que no reciben regalías. Entonces, el tipo que está en Santa Fe, que donde se exporta el 70 o el 80% de toda la producción granaria del país, no recibe regalías. Y el tipo que está en Santa Cruz o en San Juan recibe regalías. Entonces el tipo dice, bueno, estamos todos locos, ¿cómo es la historia? Los mismos productores. ¿Cómo? Yo produzco los dólares que hacen falta y tengo el 30, el 35, el 34, y algunos está hablando del 40, el 45, con una ley de arrendamiento y qué sé yo, lo cual es una barbaridad. No es esa la economía peronista. Entonces decíamos, debemos tener dominio sobre la minería. ¿Por qué tenemos que tener dominio sobre la minería? Porque la minería es la que abastece las acerías del país y es la que abastece las fábricas para la defensa, que es un área más que nosotros debemos reconstruir. Por ejemplo, a kilómetros, a pocos kilómetros de Rosario, la fábrica de Fraile y Beltrán, se sostiene construyendo chalecos antibala para las fuerzas. O sea, una fábrica que debe construir armamento se sostiene con eso. Las máquinas con lo que se hacen las balas, que todavía hay, no usan latón argentino porque el latón se importa desde Brasil. La máquina que tiene un software se maneja desde Estados Unidos cuando esta máquina se rompe. Bueno, esto es una barbaridad. El otro día escuchaba, yendo ya al área de defensa, a unos compañeros que están en estudio estratégico en esto y decían, por ejemplo, con respecto
a la compra de los F-19 o 16, no me acuerdo, que se han hecho, sí, que es un avión que no sirve para la Argentina. Es un avión donde, por eso los ingleses inclusive no se oponen a esta venta, porque ese avión no puede ir a Malvinas y volver. Nosotros en un territorio como el que tenemos no necesitamos ese avión. Ese avión es un avión de corta distancia, de intercepción de corta distancia. No es un avión que sirve para cubrir nuestro territorio, con lo cual deberíamos ir a un F-35 o a un Sukhoi que nos habían ofrecido los Claro, el tema, más allá de la capacidad de este tema, hemos hablado en el canal a cansarnos, más allá de la capacidad del avión, que por ahí para otro país, a ver, el avión está fabricado a más de 5.000 unidades, un avión que tiene un montón de países, un gran avión, el F-16. Ahora, estratégicamente, geopolíticamente, vos no podés ir a comprarle tu sistema de armas al principal socio de tu principal enemigo. Dos cuestiones. Por decirlo así. Sí, una es esa, que es lo que yo te decía con la máquina de balas. El tipo, exacto. Si vos no tenés sistema de arma abierto, aprieta un botón y no podés disparar un carajo. Entonces el avión simplemente te permite para dar una vueltita, qué lindo, que mira cómo corre, es un avión ligero, sí, está bien, perfecto. Pero es parte de la subordinación de la dirigencia argentina. Es parte, no es casual, digamos, ¿no es cierto? No, digo que haya que comprar el avión chino, no. Estoy diciendo de que para desarrollar el sistema de la defensa, ese sistema de la defensa debe servir a nuestras necesidades. Hay que reabrir las fábricas militares del país, hay que avanzar sobre la reconstrucción de submarinos y navíos como que ya la hemos construido. Nosotros los submarinos fue un acuerdo con Alemania y lo construimos en los astilleros Domecq. Las MECO, que son modulares alemanas, también las construimos y tenemos un astillero como es el de Río Santiago, el cual durante la pandemia, en vez de terminar los barcos que le teníamos que entregar a Venezuela, soldaba cunitas, digamos. Esto es una locura. O sea, esta dirigencia hay que ponerla uno al lado del otro en Plaza de Mayo, y no digo que haya que colgarlo, pero por lo menos hay que afeitarlo y dejarlo ahí un año desnudo para que vean que también el frío existe para ellos, porque es una cosa... Es increíble, ¿no es cierto? Sí, Nelson. Estás muteado. Perdón. ¿Te puedo hacer una pregunta, Juan Carlos, que nos hace un suscriptor, si no te molesta? Dos. Le pueden preguntar por qué proponen esperar que Milei termine los 4 años de gobierno. No. Nosotros, el suscriptor o el compañero... No somos nosotros los que decimos eso realmente. Nosotros creemos de que hay que constituir, y estamos constituyendo los consejos para el modelo argentino, porque es un instrumento, además de movilización en el pueblo argentino, que nos permita oponernos a esta situación. Quienes proponen dejémoslo que ya se va a caer sol, eso es la verdad, es parte de la casta. Tiene razón Milei, esa casta existe. Esa casta propone dejarlo a Milei y propone cuanto peor mejor. Es la misma tesitura del cuanto peor mejor, porque cuanto peor haga Milei, más vuelvo yo. Y entonces me aseguro una nueva gobernanza para hacer lo mismo o parecido de lo que hizo Milei, mal. Y entonces volverá Milei o otro, pero no me importa, porque dentro de 4 años voy a volver yo. Es decir, esta situación que se viene dando
A partir del 83 se da esto. Nosotros decíamos en aquel momento, el problema no son los desaparecidos. El problema son los reaparecidos. Son los ñatos que estuvieron abajo de la cama durante el proceso militar y que se postularon como concejales, gobernadores y presidentes durante después el 83. Bueno, esta cuestión, esta casta política, se arma en los 80. No es un armado de Menem, no es un armado de Néstor y de Cristina. Ninguno de ellos ha podido desarmar esa oligarquía política que es la que ha gobernado la Argentina y nos ha entregado totalmente, porque la entrega de todo el complejo minero, el desmantelamiento de la industria para la defensa, la monopolización del acero por parte de Techín con Somisa y la no construcción de otra acería. Nosotros proponemos en el acero, tenemos el yacimiento de Río Turbio, que nos da carbón por años, y tenemos el yacimiento de hierro más grande de Argentina, que es Sierra Grande. Por lo tanto, nosotros debemos armar dos acerías, una en Río Turbio y una en Sierra Grande, que nos permita abastecernos para el complejo de la defensa y que nos permita además ser testigo con el excedente en el mercado nacional, con lo cual este señor Roca no nos pasará a vender el acero como ahora nos vende, más caro que el que se la vende a Brasil. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar una industria si nosotros pagamos el acero más caro que nuestro principal competidor? Porque es cierto que más allá de los acuerdos y de los desarrollos conjuntos que debemos hacer con Brasil, no debemos apartarnos de un acuerdo global con Brasil. Es claro de que nosotros también competimos. Nosotros somos... Hoy leía un artículo del presidente de un instituto, qué sé yo, de exportación de soja, etcétera, etcétera, y decía que nosotros hemos perdido el tren con respecto a la producción sojera, que nos vamos a reducir a ser exportadores de maíz y trigo, que hemos perdido el tiempo para el desarrollo del biocombustible, que según ellos serán los reemplazantes de los combustibles fósiles. Él dice, inclusive, las mismas petroleras van a volcarse a ese sector, y entonces él dice, perdimos la carrera con nuestros dos principales competidores, que son Estados Unidos y Brasil. Por eso yo a veces me río cuando algún compañero dice que nosotros debemos alinearnos en esta cuestión de geopolítica con Estados Unidos. O sea, nos alineamos con nuestro imperio y nos alineamos con nuestro principal competidor, porque Estados Unidos es un competidor en todo con la Argentina. En trigo, en maíz, en soja y en productos industriales. Y no solo eso, sino que las navieras, que son otra de las cuestiones que debemos desarrollar, que nuestra marina mercante, son de ellos. Entonces, los tipos, hoy hay, les cuento una cosa rápida, acá hay una aplicación de envío que se llama, entre otras, Pedido Ya, que monopoliza prácticamente la logística. El monopolizar la logística impone condiciones de comercialización al resto de los establecimientos. Yo soy uno de ellos, tengo una industria, y me tengo que adecuar a su sistema de comercialización
y a su promoción y a su precio, si mis clientes pasan a ser los clientes de ellos. Bueno, esto es la logística a nivel internacional. Quien domina la logística domina el comercio, se impone sobre el comercio. No por nada, el general Perón, desarrolló viendo lo que los afanaban los ingleses, desarrolla la marina mercante. Bueno, ¿estamos de acuerdo en desarrollar la marina mercante? ¿Quién la va a hacer? ¿Quién la va a hacer? ¿Va a venir Roca a desarrollar? ¿Macri va a desarrollar? No, la va a desarrollar solamente una empresa del Estado, que nosotros entendemos que hoy debe ser multimodal, porque debemos conectar la marina mercante con el ferrocarril, que es el flete más barato terrestre, y en base a ese entramado debemos cubrir las necesidades. ¿Cómo puede ser que nosotros llevemos elementos de la zona productiva industrial, que es el Gran Buenos Aires, a la provincia de Santa Cruz? ¿En qué lo llevamos? ¿En navieras de otros tipos? O sea, le pagamos los... Hay un pase, un traspase de ganancia y de nuestros dineros a el extranjero innecesariamente. Y después decimos que nos faltan divisas. Entonces, lo que hay acá es una confabulación para realmente mantenernos pobres y mantener un gran sector de la población en la pobreza y sin trabajo. Nosotros decimos que no. La economía peronista precisamente se basó en dos cuestiones. Una, las empresas del Estado como motores de desarrollo y de desarrollo del sector privado como proveedor, y el pleno empleo. Es decir, no hay otra posibilidad de construir una comunidad de destino sin estas cuestiones. Veo una mano por ahí. Sí. Por eso tenemos la costumbre, Juan Carlos, no, para que Juan Carlos sepa la temática nuestra, para no interrumpirte mientras estás hablando, solemos levantar la mano para que sepas que queremos comentarte algo. Exacto. Me parece bárbaro. Por eso esto que vos decís, y tratando de explicarle a la gente, al público, a los que nos ven, al pueblo, cuando les hablan y les empiezan a decir, no, porque el único camino es el ajuste, no, porque el problema es la restricción externa, el problema de eso que dicen es porque no se animan a tocar los intereses que hay que tocar. Que el Estado se vuelva a hacer cargo de donde se van los dólares que después el pueblo no tiene. Eso es lo que le influye a cada persona después, que no pueda pagar la carne, no pueda comprar carne, no pueda pagar el gas, no pueda pagar la luz. ¿Por qué? Porque los 4 vivos que vos nombraste en un momento de esta charla son los que se llevan el esfuerzo de cada uno de nosotros y que los políticos no se animan a tocarlos. En realidad no se animan porque esos intereses son los que pagan las campañas. Exactamente. Y son los que constituyen los cuadros que luego van a gobernar. Ustedes habrán visto en cada presidente que sube, está 2 o 3 meses revoloteando a ver de dónde saca los cuadros. Y entonces los cuadros generalmente se le dan las usinas que generan el condicionamiento y la subordinación mental a los tipos que luego van a ser los gobernantes. La discusión de los últimos años, la de los desarrollistas, que son industrialistas, ha sido resolver el problema del sector externo argentino con mayor exportación. No lo han podido resolver porque no existe una burguesía nacional dispuesta a invertir para tener una sobreproducción y exportar. Los otros son fiscalistas. Los tipos dicen, estos que están,
tienen que cerrar los números. Entonces, ¿cómo cerramos los números? Gastando menos. Y si algún tipo tiene que dormir en la calle, que se joda, total. Es la misma fundamentación de Sarmiento. La sangre del gaucho abona la tierra. Son tan sinvergüenzas que tienen esa idea en la cabeza. Entonces, y luego están los keynesianos que dicen que supuestamente vamos a producir el desarrollo incrementando la demanda, lo cual no está bien ni está mal, porque es verdad, en determinado momento el incremento de la demanda produce necesidades de mayor producción. ¿Cómo? Si nosotros, que es otro de los temas que debemos tratar en el modelo argentino, es la planificación demográfica. Nosotros no podemos tener el territorio que tenemos, terrestre y marítimo y antártico, con 50 millones de habitantes. Nosotros debemos tener un plan demográfico que nos lleve al doble de habitantes en el menor tiempo posible, porque la discusión geopolítica actual es de los continentes, y esos continentes hay que ocuparlos, porque si no lo ocupan otros. O sea, esta cuestión del plan Andina y todas estas, que pueden ser reales o pavadas o lo que sean, no voy a entrar en esa discusión. No hay ningún problema ni hay ninguna ofensiva sobre nuestro territorio si este territorio está ocupado. Nosotros no podemos tener la Patagonia desocupada. Nosotros debemos, por eso la idea de las acerías que producirían además hacia abajo en la cadena otras industrias en la Patagonia, porque nosotros debemos desconurbanizar la nación. No podemos tener el conurbano que tiene Buenos Aires, ni el que tiene Rosario, ni el de Córdoba, ni el de Mendoza. Esto es hacinar a los compatriotas sin futuro. Esto es no plantearle un futuro. Y es mentira de que el pobre, como le dicen ellos, no quiere trabajar. Si uno le planteamos la posibilidad de tener su casa, su trabajo o sus hectáreas para producir, que le sirvan para construir su familia, para mantener su familia, para tener futuro, no es verdad que los argentinos no estén dispuestos a realizar eso. Lo que pasa es que no se le propone. Y hacer eso implica repoblar la patria, repoblarla con servicios, repoblarla con industrias, con producción regional, con industrias regionales que produzcan el consumo regionalmente. Esto es refederalizar la nación. Esto es imprescindible en una planificación a futuro. Entonces, habíamos visto. Además, sí. Juan Carlos, vos nos podés llegar a decir el déficit poblacional que tenemos según los cálculos que se habían hecho en la década del 70 al día de hoy, ¿cuánto deberíamos ser como mínimo? Mirá, Perón habla de 50 millones para el año 2000. Estamos en 50 millones y estamos en el 2024. Una tasa que nosotros necesitaríamos realmente es de entre 4 como mínimo o 5. Estamos en una tasa de 1,5. Claro. Una tasa de 1,5 ni siquiera
reponemos la tasa media, que es de 2, un hombre y una mujer, un matrimonio, por lo menos debería tener no menos de 3 hijos. Exacto. Estamos en un hijo y chirolita, y con una tendencia de un falso progresismo, digamos, porque ¿qué es en última instancia el progresismo? Es pasar de lo peor a lo mejor. Nosotros hemos comprado un progresismo que nos pasa de lo peor a lo peor. Entonces, no solo que necesitamos aumentar nuestra población, sino que no necesitamos ninguna política que realmente trabaje en contra de eso. Esto es una cuestión que geopolíticamente nos transforma en un país muerto, lo que es hoy Europa. Grandes de los problemas que tiene Europa hoy y que discute su sociedad es la ancianidad de esa sociedad. Luego se enojan porque vienen los turcos, los claro, árabes, los que sean, a trabajar porque ellos ya no tienen capacidad para poder producir. Entonces, es mentira de que la mayor población, porque algunos dirán, bueno, pero si con 50 no nos alcanza para abastecer los bienes a todo nuestro país, tenemos tantos millones de pobres, vos sos un loco si decís que son 100. No es así. Está demostrado todo lo contrario, que un mayor peso demográfico produce indudablemente una necesidad de satisfacer los bienes que ese peso demográfico necesita. Claro. Por lo tanto, se produce una revitalización del proceso industrial y del proceso alimentario, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque aparte hay que darle servicios culturales, artísticos, etcétera, 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 etcétera. Bueno, esto es una parte más, es un pie más que debemos discutir en el modelo argentino. Debemos discutir en ese modelo y en vista al desarrollo que debemos realizar industrial, la cuestión de la energía, la cuestión de los servicios. Decía la Constitución del 49, en sus artículos 38, 39 y 40, que son los que han desmantelado realmente, fundamentalmente en el 94, que ni siquiera habla de la Constitución del 49, y yo decía, no resisten los archivos estos muchachos, porque los congresales de esa Constitución del 94 son los que luego han dicho que eran los revolucionarios del Patio de las Palmeras, digamos, ¿no? O sea, participaron de la Constitución del 94, muchachos, déjense de joder. Con solo eso deberían irse a su casa y a cuidar sus nietos, con solo eso. Más allá de lo bueno que luego hicieron, porque hay que rescatar también que cada hombre tiene su parte buena y su parte mala, pero con solo eso sería un desastre. Bueno, digo, la cuestión de la energía es fundamental para ser competitivos en un complejo industrial. Yo no puedo tener la energía más cara en Rosario que en Buenos Aires y fabricar mi producto y competir con una industria de Buenos Aires, porque pierdo. Claro. El flete es fundamental, por eso dijimos la reconstrucción de las vías férreas, que nosotros creemos que hay que circunvalar el territorio argentino de norte a sur y de este a oeste, uno sobre la cordillera, otro sobre el mar argentino. ¿Por qué? Porque sirve además al concepto de defensa nacional. La logística es imprescindible en el desarrollo militar para la defensa y es imprescindible para la competencia
comercial dentro del país. ¿Por qué yo voy a transportar un bien en camión de Rosario a Bahía Blanca si lo podría transportar en tren con 3 o 4 veces menos de costo? Exactamente. Y no tendríamos la cantidad de camiones, porque además de eso hay que reparar las rutas, es decir, y hay que analizar los accidentes que se producen. Esto no quiere decir a los compañeros camioneros que No. Una cosa no quita la otra. se van a quedar sin trabajo. Digo, hay que reorganizar el país y cada uno debe trabajar en su sector. El camión no va a desaparecer, indudablemente. Es que además hay que ordenar la logística, hay que ordenar el país, y la logística es una de las partes, como lo es la energía. Es imposible. Nosotros se nos han caído 10, 12 concesiones de hidroeléctrica que ni Alberto Fernández de Kirchner se animó, y menos lo va a hacer a retomarla para la nación. Claro. Porque el sistema eléctrico que hoy tiene la nación se construyó en bases a agua y energía eléctrica, digamos. La ciudad de Buenos Aires, parte del conurbano de Buenos Aires, tiene cortes permanentes del sur y del norte, y es privada. No sucedía eso cuando era estatal, y pagábamos la energía muchísimo menos de la que pagamos hoy, porque aparte hay un acuerdo que esa energía debe tener costo en dólares. Entonces, esto es una joda. Es imposible que yo pague una energía en dólares para vender los bienes que construyo en pesos. Hay una separación de realidades económicas que benefician a algunos sectores y van en contra del resto del país. Entonces, ¿quiénes van a ser de estos ñatos, Midlin, etcétera, etcétera? Manzano, nuevo dueño de las eléctricas, van a desarrollar realmente la reconversión energética, que el mundo va camino a eso. Es decir, nosotros tenemos el desarrollo, el CAREN, que es una usina atómica, que es un prototipo, el CAREN, que era el CAREN 25, que hoy se le han hecho algunos ajustes y va a ser un CAREN 32, para después desarrollar las usinas de 110. Bueno, la energía atómica, más allá del desarrollo tecnológico y científico que eso implica, y del poderío que nos da geopolíticamente manejar el ciclo completo de la energía atómica, que debemos desarrollar, por eso sería una barbaridad hacer hidrógeno verde sobre la planta de agua pesada, es otro desguazaje de lo que tenemos. Bueno, digo, nosotros deberíamos desarrollar una cantidad suficiente de CAREN repartidos en el país como para que nosotros pudiéramos cambiar nuestra matriz, y eso nos daría inclusive mayor saldo exportable de gas y de petróleo, que es con el cual funcionan nuestras usinas, a un costo muchísimo menor, porque el costo de la energía atómica luego de la instalación es muy barato. Entonces, digo, ¿con qué lo vamos a hacer esto? Van a venir la burguesía nacional, nos vamos a sentar en una mesa a comer asado y vamos a arreglar con los ñatos esto, que no lo van a... No, esto es una ilusión. Eso sí es una utopía. Plantear el acuerdo
de un gobierno nacional con los ñatos estos, eso es una utopía. Lo que nosotros planteamos es el desarrollo de las fuerzas nacionales puestas a trabajar en este sentido. Este sentido energético es fundamental, porque si nosotros queremos tener un desarrollo industrial avanzado, queremos fabricar barcos, trenes, autos, motos, etcétera, 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 es indudable que vamos a necesitar más energía. Sin energía la industria no funciona. Fíjense ahora lo que están haciendo estos nietos, le quieren cortar el gas a un tipo que tiene un horno, bueno, es una cosa que es risueña realmente, porque da para llorar, pero es risueña realmente. Sí, tal cual. Sí, Nelson, pregunta. Juan Carlos, ahí la gente, varios suscriptores nos están preguntando si sabes algo del plan estratégico territorial. No sé cuál es ¿a qué te referís con el plan estratégico territorial? Al PET, si sabes algo sobre el PET, plan estratégico territorial. No, si hablo en serio, guitarreo. Lo conozco en alguna medida, sé que hay un plan de hacer nódulos en el país sobre 125.000 habitantes y producir en ese sentido un desarrollo de producción y comercial y logístico que abarque esos nódulos. La verdad, no he avanzado sobre ese tema. Sé que es necesario en una planificación nacional, pero no lo conozco a fondo, puntillosamente. No hablo de lo que medianamente sé, no de lo que no sé. Pero sé que existe una idea, no he podido avanzar sobre eso. Sé que existe una idea en ese sentido, idea que luego se conecta con el plan de logística que hace, porque no solamente vos podés desplazarte demográficamente hacia el interior de todo el país, si no tenés una logística y si no tenés los servicios que luego van a poder producir los nuevos pueblos y las nuevas ciudades que se van a construir. Bueno, en ese sentido no he avanzado sobre esta. Es un tema pendiente, digamos. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta particular? Disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta particular? ¿Cómo va a encarar el MLN poder cerrar tratativas con los tres poderes que sabemos hasta qué punto están corrompidos por los intereses extranjeros? Mira, acá hay una cuestión que es la disputa electoral y hay otra cuestión que es la construcción de poder popular. Vos podés llegar al gobierno como llegó Milei por una compulsa electoral y después no tenés el poder popular suficiente para actuar sobre esos poderes. Entonces, nosotros hablamos de que hay que reconstruir el movimiento nacional. ¿Qué implica reconstruir el movimiento nacional? Implica reconstruir las comunidades insertas en ese movimiento nacional, en las cuales se van a generar nuevos liderazgos. Ese poder de las comunidades trabajando en conjunto producen
el poder popular. ¿Qué significa el poder popular? Es el pueblo organizado. Si nosotros no logramos la reorganización del pueblo argentino, si nosotros no logramos, por ejemplo, que haya una sola CGT de trabajadores, si nosotros no logramos que en vez de en una actividad haya 8 sindicatos disputándose el poder de esa rama, no vamos a lograr reconstruir el poder popular. La única forma de que nosotros podemos, primero que la única forma de que vamos a llegar a un gobierno y luego al poder es reconstruyendo el poder popular. ¿Por qué? Porque no tenemos al armenio Eunequian que nos pague la campaña, ni a ninguna embajada que nos permita el acceso a todos los medios y canales. Entonces, la forma en que vamos a llegar es la que les dije antes. El fuego que mejor calienta es el de abajo. Entonces, hay que calentar el fuego de abajo. Es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuánto nos va a llevar? No sé cuánto nos vamos a llevar. Hay una cuestión que dice bien Vuela, que los argentinos, a distingo de los europeos o de los anglosajones, dominamos el tiempo. Y si nosotros hacemos el tiempo, nosotros nos tomamos el tiempo en hacer lo que estamos haciendo. No sacamos ningún dinero de lo que estamos haciendo, lo hacemos como un servicio. Entonces, ese tiempo, el pueblo dirá cuándo. No somos nosotros los que vamos a decir cuándo. Nosotros debemos ser los fulminantes para que esa pólvora se encienda. Entonces, lo que hacemos es construimos comunidad. Construimos comunidad en lo que podemos. Nos juntamos con otros compañeros en la medida en que podamos y llevando esta idea del modelo argentino que creemos que es la forma de construir poder popular. ¿Por qué? Porque escuchamos al pueblo. Lo que debemos hacer es escuchar cuál es, qué es lo que pasa, qué necesita el pueblo argentino. El pueblo argentino necesita trabajo, necesita vivir mejor, necesita tener una organización de su país, necesita tener futuro para sus hijos. Bueno, ¿cómo se implementa eso? Se implementa desde el modelo argentino. Y en esa construcción que se hace con los compañeros, comienza a surgir el poder popular. ¿Cómo se hizo el peronismo? ¿Cómo se construyó el 17 de octubre? Cuando el pueblo se decidió, pero había una construcción anterior, había un sembrar, es lo que yo hablaba antes, la virtud del agricultor que siembra sin saber si le va a llover. Bueno, nosotros no sabemos si va a llover, creemos que Dios no va a hacer llover y por eso sembramos y por eso construimos comunidad donde podemos y por eso vamos hacia el compañero, porque el problema del movimiento nacional son las tribus. Hay que ir hacia el compañero, hay que juntarse con el compañero, hay que dialogar, hay que ganar confianza con el compañero y entonces vamos a construir una idea común y vamos a hacer una ejecución común. Vamos a avanzar sobre esto. Esto hoy está en desarrollo. Solamente el pueblo argentino es el que va a decidir. No soy yo, no somos nosotros. Lo que vamos a decidir cuándo el pueblo argentino va a hacer tronar nuevamente el escarmiento. En ese sentido, sobre la pregunta que antes había hecho ese compañero, no hay que sacarle, no me sale la palabra, pero no hay que darle tranco al tipo que está gobernando. Es indudable que nosotros debemos avanzar sobre lo que no queremos que se haga. Es indudable que hay que producir una resistencia en la medida que se pueda y que
tengamos a nuestra mano desarrollarla. No hay que, Perón decía, por los métodos que se puedan, bueno, hay que hacerlo. Nadie niega eso. Nosotros creemos en una revolución en paz, pero no somos pacifistas. No somos Greenpeace. Nosotros somos el Movimiento de Liberación Nacional. Nosotros somos parte del movimiento peronista. Nosotros somos parte de una revolución inconclusa. Entonces, es indudable que en este enfrentamiento que yo antes hablaba, hay que darlo. Y lo daremos como haya que darlo. Y en los lugares donde haya que darlo. En eso, que ninguno se quede en la virtualidad, que es uno de los grandes problemas que nos dejó la pandemia y es uno de los graves problemas de la militancia. La militancia ha tenido dos graves problemas. Uno, el bolsillo del progresismo, que el tipo milita porque va a buscar un cargo, o sea, no hace un servicio al pueblo, sino que es una carrera para lograr un cargo. Y el segundo, la virtualidad, donde opina, trabajo, sí, y yo milito en el Movimiento Nacional. ¿En qué carajo militas? Y no, yo estoy en un grupo, no, muchachos, dejémonos de joder. Se lo digo a los jóvenes esto, ¿no? Los viejos ya lo sabemos, pero los jóvenes deben poner el cuerpo, deben militar con el cuerpo. Hay que poner la cara, hay que poner los pies en el barro. No se puede hacer poder popular sin territorio. Hay que caminar el territorio, hay que construir comunidad en el territorio, hay que defenderse desde el territorio. Esa es una cuestión más vieja que la Biblia, ¿no? O sea, es algo que no se puede suplantar. Algunos me dirán, bueno, sí, el ñato este llegó con los... Sí, pero el ñato este llegó con guita que nosotros no vamos a disponer, con un poder internacional que nosotros no vamos a disponer e inclusive lo vamos a enfrentar. Por lo tanto, nuestra única arma es el compañero, es el de al lado, es construir con el compañero de al lado, es generar poder popular desde esa cuestión. ¿Qué lo harán? Los trabajadores como trabajadores, los empresarios como empresarios, los artistas, es decir, las organizaciones libres del pueblo son las que reconstruyen realmente el poder popular. Veo una mano. Sí, sí, sí. Bueno, no, Juan Carlos, refrendando lo que vos estás diciendo, este canal, al cual estamos acá charlando todos y agradecidos a todos los que están del otro lado, surgió justamente con esa premisa. Esta comunidad que hoy hemos formado, que ya somos más de 1000, y me acuerdo cuando arrancamos allá en agosto del año pasado, éramos 4 o 5, y la mayoría eran nuestras mujeres, nuestros parientes que nos estaban mirando cuando salimos con el primer programa. Este canal está hecho por gente común, gente que no pertenece a ningún partido político, gente que no milita en ningún partido político, algunos de nosotros por ahí, pero estamos haciendo eso, estamos haciendo comunidad, y cada vez que tenemos oportunidad le ponemos el cuerpo, nos movilizamos, hemos ido a las últimas movilizaciones, así que estamos haciendo eso, y nos estamos juntando. Hoy lo veían comentando al principio del programa a Alejandro Krivitsky, que está en Formosa. Bueno, agradecidísimo a Alejandro, que él nos permitió primero hace poquito hacerle una charla, así una entrevista como la que te estamos haciendo a vos, Juan. Y bueno, nos estamos poniendo de acuerdo de a poco para empezar a esparcir este mensaje, que hay otro camino, hay otra forma de hacer las cosas, y no es sufriendo, y no es ajustando, sino es expandiéndonos, haciendo grande a la Argentina.
Sí, sí, cada uno, aparte, cada uno lo hace desde su ámbito, ¿no? Y está bien, como ustedes lo hacen, desde su ámbito. Yo no puedo proponerle a, a un filósofo ir, y por qué no, pero digo, ir a repartir panfletos en un barrio determinado. No es su función. Lo que sí le pido a ese compañero es que piense la Argentina en términos de pensamiento nacional. Y el compañero que va a repartir el volante lo haga en el mismo sentido, es decir, pensando en la construcción de la patria y los dos pensando en el servicio, es decir, somos servidores del pueblo. En la medida que nosotros comprendamos de que realmente somos servidores y no nos servimos, podremos lograr una nueva camada dirigencial, digamos. Esto, hay una cuestión que Perón bien decía, y para esto, digo, es necesario construir una generación de amigos, ¿no? Perón decía, me acuerdo, nos decía en el 70, ¿no? Con el tema del trasvasamiento generacional. Solamente lo puede realizar una generación de amigos. Y él refería a la generación del 80, donde decía, los ñatos eran una generación de amigos. Después lo que hicieron o no hicieron, eso es una discusión política. Pero solamente es posible reconstruir la patria sobre una generación de amigos, que no es generacional, ¿no? Me acuerdo cuando él decía, no es tirar un viejo todos los días por la ventana, ¿no? Sino que implica un nuevo método, una nueva forma de hacer política, abandonar la cuestión de la partidocracia, de la construcción liberal de la política y realmente asumir el servicio al pueblo. Esa es realmente el faltante en la mayoría. No quiero estigmatizar a los compañeros dirigentes, pero realmente hay muy pocos que resisten el archivo que yo antes decía. Es decir, en general hay muy pocos y hay muy pocos modelos de esto. Hay un solo modelo que a mi entender tiene que ver con un modelo peronista que es Formosa. Luego, todos los demás gobernadores, díganse peronistas o no, lo que sea, o nacionales, no han replicado ese modelo. Entonces, si no han replicado ese modelo, están dentro de la camada de dirigentes que han fracasado. Acá han fracasado, muchachos. Acá hemos fracasado todos. Nosotros, nadie puede hablar desde una posición y yo, no. Nosotros, mi generación, la que vino, y esperemos que no la de los chicos, hemos fracasado. Argentina tiene una decadencia. Yo en el 76 tenía, qué sé yo, 20 y pico de años. Estaba construyendo la patria. Fracasé. Más allá de lo personal, que cada uno puede haber armado su familia, mejor, peor, económicamente, pero como comunidad nosotros fracasamos. Somos fracasados. Desde esa posición hay que reconstruir la nación y desde esa posición hay que pensar el modelo argentino. Debemos tener éxito, debemos volver a tener éxito. ¿Cómo volvemos a tener éxito? Bueno, empecemos a buscar los libros
empecemos a leer lo que está escrito y empecemos a ver cuáles son las formas que tuvieron éxito. Es decir, esto no es nuevo, los japoneses reconstruyeron su complejo industrial copiándole a los yanquis, los chinos construyeron su poderío industrial afanándole las patentes a los yanquis, haciéndolo socio en algunos lados, pero el chino era el socio, era el socio fundamental. Y esa empresa se adecuaba a la programación económica, porque YPF, el socio principal, es el Estado. Pero resulta que como el Estado argentino no tiene políticas, ni energéticas, ni de desarrollo, ni ambiental, ni de defensa nacional, ni de construcción de nada realmente. Entonces, ¿quiénes manejan YPF? La manejan los petroleros YPF. YPF es una estructura que sirve a los intereses de los petroleros. Por eso pusieron a Galuccio, digamos, aparte, ¿no? Que después tiene una petrolera que tiene una cantidad de, ¿cómo carajo un tipo que es gerente de cosas, después tiene una petrolera de la zamputa? O sea, hay alguna joda ahí adentro, ¿no? Como la joda de YPF, que ahora nos van a cobrar 16 o 14 o 15. O sea, muchachos, con el perdón de la palabra, boludos el pueblo. Estos tipos de boludos no tienen nada. Todos los que han hecho, en algo han ido prendidos. Por lo tanto, si en algo han ido prendidos, nosotros no podemos avalar a esta dirigencia. No digo que nos vamos a poner a trabajar en contra de esta dirigencia, pero sí en contra de los intereses que defiende esta dirigencia. Y no podemos amigarnos con algo que es nuestro enemigo. O sea, si en algo, yo decía un maestro, el Gallego Álvarez, si para algo sirve la política en estos últimos tiempos, es para identificar al enemigo. Bueno, nosotros tenemos identificado al enemigo. Sabemos quién es nuestro enemigo. Entonces, en ese sentido, debemos actuar. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Creo que esa es la realidad que nosotros debemos marcar. Sin revanchismo, pero la construcción de la nación tiene que ver con esto. Es decir, darnos cuenta, date cuenta, flaco, que este es tu enemigo. Te soba el lomo, pero es tu enemigo. Habla de peronismo, pero no es peronista. Claro. Habla de nación, habla de nacionalismo inclusivo, pero es una mentira, no existe eso. Exacto. No existe. ¿De qué estamos hablando de inclusivo? El peronismo no es inclusivo. El peronismo incluye de por sí, no necesita ser inclusivo. El peronismo implica la igualdad entre los hombres. Y para tener esta cuestión hay que desarrollar los elementos que nos permitan reconstruir la nación. Y los únicos elementos que nos permitan reconstruir la nación es ponernos en dominio de las áreas estratégicas de la nación. Como bien dijimos, es la producción minera, es la logística, es la producción para la defensa, es la energía, es la programación demográfica. Son cuestiones que cualquier argentino, si a uno le dice, escúchame, ¿vos te acordás cuando teníamos Entel? ¿Cuánto pagábamos de teléfono? Pero eso es viejo, ya no se usa más. Sí, está bien, el fijo no se usa más. Pero Entel hoy podría ser Claro, Telecom, etcétera, etcétera. ¿Cuánto pagábamos? ¿Cuánto era el costo de una familia del gas, la electricidad, el teléfono, la movilidad? ¿Cuánto era?
nada. No existía prácticamente en el presupuesto familiar. Hoy, esas cuestiones que trajo el modernismo y que trajo las privatizaciones, hoy son una parte importante en una familia. Y cuanto más pobre es esa familia, más importante es, porque inclusive las familias más pobres usan garrafa, que son mucho más caras que el gas de red. Entonces, muchachos, ¿somos tontos o no hacemos los pavos? Es decir, si a mí me dio resultado una empresa de comunicaciones estatal que me arreglaban el teléfono, no como la de ahora, que yo en mi negocio hace 2 años que no me arreglan el teléfono y lo tiran a miércoles, digamos, porque ni les conviene venírtelo a arreglar, digamos ya. Es decir, los tipos se llevaron la guita, desarrollaron el tema de la comunicación de celulares. Telefonía celular. Bueno, y con eso tienen una población cautiva. Es lo que pasa con el tema de las prepagas. Otro de los temas que hay que ver. Hay que revisar otra vez la propuesta de Isabel Perón del Sistema Único de Salud. O sea, ¿cómo puede ser que los tipos... Sí, y la energía. Mirá, Hoy una empresa de energía te dice, no, bueno, porque iban a venir a competir y así daban. Hoy tenés una sola empresa y tenés que morir con esa, y si te dan buen servicio o mal servicio. Que a lo mejor si tuviéramos 200 millones de habitantes, habría mercado para esa competencia, pero no tenemos eso. Por lo tanto, ni hay escala para varias empresas, pero más allá de que no haya escala, hay un traspaso a determinados tipos de toda esta estructura que el Estado había construido. Eso es una cuestión. Entonces, hay que revisar. Rodríguez Saga, cuando declaró el tema de que no se pagaba nada, había dicho, vamos a repasar todas las leyes. No estaba tan loco realmente. Nosotros debemos repasar todo lo que está pasando y ha pasado en nuestro país. Es imposible. Por ejemplo, PAMI, un sistema extraordinario que es mal gestionado. Yo hace poco que me metí ahí en PAMI. Voy a la médica me pregunta, ¿qué quiere? Si usted es pelotudo o se hace. ¿A qué vengo a un médico yo? A que me atienda. ¿Cómo me va a preguntar qué quiere? A lo sumo me tiene que preguntar qué le pasa, qué padece. No, ¿qué quiere? La tipa lo que quería era qué remedios quería. Hemos ideado un sistema extraordinario para que cada ñato médico sea un escriba de los laboratorios. Entonces, la cantidad de guita que van a los laboratorios, nadie la audita. No hay ningún tipo que audite esto, no hay ningún diputado, ningún senador, ningún pelotudo de estos que andan hablando al pedo por ahí, de costos y qué sé yo, que me diga cuál es el costo del sistema sanitario argentino, dónde se gasta la guita. Entonces yo jubilado gano 180 lucas, 200 lucas. ¿Por qué? Porque la guita se la llevan los laboratorios. Bueno, esto hay que hablarlo, hay que pensarlo, hay que reestructurar esta cuestión. ¿Cómo puede ser que un médico gane 2 mangos y el dueño del sistema sanitario sea un multimillonario? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que 10 tipos, 15 tipos se pusieron de acuerdo en que iban a cobrar determinada cosa? ¿Cómo es? O sea, estamos en manos de unos sinvergüenzas. Entonces, si estamos en manos de unos sinvergüenzas, yo no puedo ir a pactar con un sinvergüenza. Yo debo decirle al sinvergüenza, te acomodás
a este nuevo sistema o dedicate a plantar rabanitos, flaco, o no va más. Es decir, esto hay que discutirlo. El sistema único de salud hay que discutirlo, hay que discutir con los sindicatos que no puede haber 24.000 obras sociales sindicales, porque no hay derecho que un trabajador de un sindicato pobre no tenga las mismas prestaciones que un trabajador de un sindicato rico. Esto es una cuestión que no funciona. No se puede hacer oligarquía dentro del sindicalismo. Entonces, estas discusiones son las que generan poder popular. Porque cuando los trabajadores entienden esta cuestión, el tipo que no tiene una buena obra social dice, che, déjame romper los huevos. Yo no tengo, ¿qué soy yo? ¿Soy de cuarta? No, yo no soy de cuarta. Yo produzco como produce el otro. Nada más que produzco en una rama más chica y a lo mejor viene de menor calidad. Pero digo, y perdonen la guasada, el tipo que trabaja en la CENEA se limpia el culo con un papel higiénico que hace un trabajador que gana mucho menos. Entonces, si vos te tenés que limpiar el culo, es una necesidad. Y esa necesidad, ese trabajador la desarrolla en su trabajo. No puede tener una asistencia menor a otro trabajador. No puede tener una dispersión de sueldos entre una rama y otra, porque todos construimos el país. Entonces, esto es lo que hay que ponerse a discutir entre los compañeros, entre los argentinos. Porque no es una cuestión que deviene del Movimiento de Liberación Nacional, de Martín Ayerbe, de Romina, de un loco como yo. No, esto deviene del conjunto de los argentinos. Nosotros lo único que hacemos es mostrar la realidad. Esta es la realidad, esta es la verdad, esto es lo que proponemos para revertir esta decadencia. Y habrá otros compañeros que se sumarán y enriquecerán esta cuestión, porque esto nadie tiene la chanchatada en esto, es decir, esto es una cuestión a construir en conjunto. Y nosotros estamos abiertos a que en los consejos de cada región, de cada ciudad que vamos construyendo, participen distintos compañeros. No es una cuestión partidocrática. Nos cagamos en el Movimiento de Liberación Nacional. Es así, no nos importa. Vamos a construir la patria. Esto es una cuestión, por eso Martín cuando dice juntemos las lanzas. No miremos si el gaucho ese tiene una bombacha más linda que la otra. No, juntemos las lanzas, muchachos. Juntemos las lanzas y armemos la montonera de nuevo. Acá, no. Aparte porque esto es una cuestión en defensa propia. No es que estamos en una situación que nos vamos a poner a discurrir el sexo de los ángeles. No jodamos. Acá nos va nuestra existencia, Exacto. Y nos va la existencia de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces, los viejos debemos aportar a esto. Los jóvenes deberán realizarlo. Nosotros estamos para sostenerlos, no para hacerlo. Esa es la realidad. Y bueno, vamos en este sentido juntando voluntades a lo largo y a lo ancho del país. Hay que juntar voluntades. Juan Carlos. Y hay que juntarse con lo que es antes, nos cagamos a trompada alguna vez. Decía bien Alejandro Álvarez, decía, ojo, enemigo es solamente aquel que para existir él pretende que yo no exista. No es, decía, el que se quedó con mi novia,
el que me putea por la calle y me cago a trompada, el que me debe plata y no me la devolvió. No, es solamente el enemigo, es aquel que pretende que yo no exista. Bueno, hoy Argentina está en esa disyuntiva. Hay tipos que pretenden que no existamos. la nación no exista. Exactamente. Juan Carlos, bueno, 10 minutos para las 2 horas. La verdad que ha sido un placer escucharte y bueno, seguiremos juntándonos en este programa de domingo. Vamos a ir viendo, seguir viendo el tema del modelo argentino para el proyecto nacional. Ya después veremos ya puntualmente, tema por tema, para profundizarlo, pero la verdad que ha sido un placer escucharte y traernos un poco de cosas de que la mayoría del común de la gente no conoce. Porque muchos en el canal que siguen al MLN, que conocen a Martín, que conocen, que son peronistas, algunos que no siguen al movimiento, pero son peronistas y conocen. Yo soy uno de los que no conocía que había otro modelo, otra Argentina. Soy uno. Te lo decía hoy en privado antes de empezar, que a mí me habían enseñado que Perón, lo único bueno que había hecho era el aeropuerto de Ezeiza. Así que como yo, hay muchísimas personas que vuelven a nombrar a Perón y les agarra urticaria por desconocimiento, por no utilizar otras palabras, por desconocimiento. Y quiero terminar de agradecerte y cerrar con algo que dije yo en el programa de Nelson el día viernes, que como Perón dijo en algún momento que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y después cambió y dijo que para un argentino no hay nada mejor que un argentino. Yo quisiera de que en lugar de que nos digamos compañeros, nos digamos compatriotas. Es un deseo, es una ilusión que tengo. No nos van a quitar a los peronistas que nos digamos compañeros ni cantemos la marchita. Pero indudablemente, soy peronista, por eso. Debemos entender que esta es una lucha de patriotas. Exacto. Entendiendo luego que el desarrollo de conciencia más alto del nacionalismo es el justicialismo. Digo, del nacionalismo universal. La tercera posición no es la equidistante entre las dos alas, lo que muchas veces se ha creído. La tercera posición es la tercera propuesta filosófica luego de la del capitalismo y luego la del colectivismo. Por eso digo que le digo a mis compañeros, a mis camaradas nacionalistas, que muchas veces han sido gorilas, que el justicialismo, más allá de todo dogmatismo, es la última propuesta que tiene el Occidente realmente, ¿no? Occidente, ese Occidente que viene de Grecia, de Roma, y que nos hereda y que heredamos de España, que es la conjunción de la Romania y de Grecia, es una propuesta nueva, es una propuesta desde la periferia inclusive, que por supuesto tiene raíces cristianas, humanistas, pero es una propuesta filosófica. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de imponer que esta es una construcción de peronistas. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Yo seré peronista
el otro será radical, el otro será socialista, el otro será comunista. Tengo menos enfrentamiento con los viejos conocidos marxistas clásicos que con los progresistas nuevos. Así que cuando hay una visión de patria, creo que se superan las ideologías. El justicialismo no es una ideología. El justicialismo es una propuesta filosófica para el mundo que estamos viviendo, digamos, ¿no? Por eso que nosotros decimos, Perón nos espera en el futuro. ¿Por qué nos espera en el futuro? Nos espera porque lo que tenemos que desarrollar es el futuro de la nación. Debemos desarrollar el futuro de la humanidad. En eso nos está esperando. Vamos hacia él porque la doctrina que él rescata del pueblo es la que supera las dos propuestas viejas, digamos, ¿no? El capitalismo y el colectivismo. En ese sentido, somos compatriotas. Acuerdo con vos. Buenísimo. Juan Carlos, muchísimas gracias. No sé, Nelson, si vos querés saludar. Sí, darle las gracias a Juan Carlos por haber estado estas 2 horas aquí en el canal y haber expuesto, bueno, todo lo que nos mostró, ¿no? del movimiento. Así que muy agradecido, Juan Carlos. Bueno, agradecido a ustedes por haberme soportado 2 horas. Al contrario, un placer. Pasaron volando. Que me iban a echar antes, pero bueno. Pasaron volando las 2 horas. Así que, bueno. Un gusto saber lo que están haciendo y bueno, darle ánimo para que sigan adelante, porque es necesario. Exactamente. Bueno, agradecerle a toda la comunidad que estuvo del otro lado. Les mandamos un abrazo y que tengan una buena semana todos. Buena semana para todos. Buenas noches para toda la comunidad. Nos vemos el viernes. Muchísimas gracias.